Muy buenos días, queridos estudiantes de octavo grado. Hoy vamos a desarrollar la guía número 9. Se denomina suma de vectores y lo vamos a hacer por dos métodos, el método gráfico y el método algebraico. Veamos. El título dice suma de vectores. Dice, para sumar dos o más vectores se aplican las siguientes reglas. Primero, te voy a explicar la regla de la suma gráfica. ¿Qué hay que hacer? Se colocan en una nueva cuadrícula los vectores a sumar, uno a continuación del otro, conservándoles todas sus características. Es decir, las características, recuerden que son la magnitud, la dirección y el sentido. Esas hay que conservárselas a los vectores que se coloquen en la nueva cuadrícula. Dice acá la teoría, el vector suma será el vector que va desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Entonces lo que hay que tener en cuenta en esta regla es que hay que conservarle a los vectores que dan, hay que conservarle las características, sus tres características. Y hay que tener en cuenta esto último que han dicho, que el vector suma va del origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Ahora con un ejemplo creo que te va a quedar mucho más claro esta regla. Veamos entonces ese ejemplo. A continuación le voy a explicar un ejemplo sobre suma de vectores gráficamente. ¿Qué se debe hacer? Se debe hacer el procedimiento que les voy a explicar ahora. Aquí tenemos una cuadrícula de 7×7 en la que tenemos 5 vectores que son A, que comienza aquí, termina acá, es el vector A. Tenemos el vector B, el vector C, el vector D y el vector E. Esos vectores los vamos a sumar gráficamente. Entonces para ello lo que hacemos es que siempre nos dan una cuadrícula base y nosotros hacemos otra cuadrícula muy parecida. Es posible que la tengamos que agrandar un poquito o es posible que de pronto la achiquemos un poquito. Bien, ¿qué hay que hacer? Hay que, como dice la teoría, hay que colocar cada vector uno a continuación del otro, de tal manera que vaya coincidiendo o que le conserve todas sus tres características, que son magnitud, dirección y sentido. Entonces, ¿qué se recomienda antes de volver a colocar los vectores en la nueva cuadrícula? Se recomienda que hagas un pequeño dibujo de escala para saber cómo te va a quedar tu figura, a ver si debes comenzar abajo o debes comenzar arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el vector A por aquí, chiquitico, más o menos así, a escala. Luego vendría el B, que viene haciendo hacia arriba, entonces más o menos es así. Luego viene siendo el C, que dice que es hacia abajo. Luego el CD, que es uno que va para allá. Mírenlo. Y luego el E, que es hacia acá arriba. Entonces, eso más o menos la figura que tenemos que colocar allá en la otra cuadrícula. Porque el vector suma entonces me daría desde el origen del primero hasta el extremo del último. Entonces, ya teniendo claridad de cuál es la figura, nos vamos para acá. Entonces podemos comenzar, porque este sube un cuadrito, podemos comenzar acá abajo. Vamos a comenzar acá abajo. Quedaría así, el vector A comienza aquí, termina acá. Y se extiende en esta cuadrícula aquí de 2 por 4. O sea, en esta cuadrícula de acá, 2 por 4, o sea, llega hasta aquí. Entonces colocamos el vector A como nos lo dieron. Aquí lo dibujamos. Este viene siendo el vector A. Luego le colocamos el vector B, que es 2 en esta cuadrícula de acá. Entonces lo ubicamos aquí, en esta cuadrícula de aquí. Recuerden que hay que conservarle sus tres características, magnitud, dirección y sentido. Luego vendría el vector C, que son 3 cuadros hacia abajo. Sería así. 1, 2, 3 hacia acá. Listo. Ya tenemos el vector A, el B y el C. Nos viene ahora el D, que es este, que es 2 cuadritos hacia allá. Entonces 2 cuadritos hacia allá viene siendo esta parte de aquí. Y luego por último el vector E, que es un vector que ocupa un cuadrito y va en diagonal. Entonces cuando ya tenemos colocados los vectores dados, en este caso 5, A, B, C, D, luego entonces el vector suma va a ser aquel vector que va desde el origen del primero, el primero fue A, ya de aquí, del origen del primero, hasta el extremo del último, o sea, hasta aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tirar un vector que vaya así, de aquí hasta aquí, así. Entonces, vamos a hacerlo. Este es el vector suma. Suma. Le ponemos S de suma. Y por último, le sacamos sus componentes. Es decir, este vector suma quedó en este rectángulo de aquí.
Entonces le colocamos la componente en Y, que sería hasta aquí, del origen hacia arriba, componente vertical, SY, y esta sería la componente horizontal, SX. Por último, le sacamos sus valores, el vector suma, que sería SX, ¿vale? Contamos los espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? 7 unidades. Y el vector suma en Y valdría 1, 2 y 3 unidades. Con eso finaliza la suma gráficamente de estos vectores dados. Ok, entonces ahora continuamos con la segunda forma de sumar vectores, que es la suma algebraica. Y dice lo siguiente: se dibujan y se escriben los valores de todas las componentes de cada vector. Es decir, este es un método donde lo que hay que hacer ahora es dibujar las componentes rectangulares de cada vector. Sigue diciendo el texto: se suman todas las componentes horizontales obteniendo SX. Es decir, primero hay que hacer una suma, a veces hay que hacer una resta, ¿no? Pero en general es una suma. Y se obtiene de todas las componentes horizontales, y se obtiene S en X. Este valor es bien importante, este que lo estoy señalando con el cursor. Luego se suman las componentes verticales obteniendo SY. Y de último se aplica la fórmula S igual a raíz cuadrada de la suma en X al cuadrado más, siempre con más, la suma en Y al cuadrado. Creo que entonces estamos listos para hacer el ejemplo respectivo y colocar las diferentes actividades. Ojo, en este método que hay que hacer, no hay que volver a hacer una cuadrícula, sino lo que hay que hacer es, en la cuadrícula que te dan con los vectores, lo que hay que hacer es dibujarle las componentes, sacarle sus valores, hallar la suma en X, hallar la suma en Y, para luego aplicar la fórmula. Y de esa manera, pues terminar la suma de los vectores. Bueno, veamos el ejemplo entonces. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de suma de vectores, pero ya no geométricamente, sino algebraicamente, es decir, utilizando de pronto las componentes y utilizando una fórmula que es esta que está aquí. Entonces, primero que todo, vamos a sumar los mismos vectores que teníamos en el ejemplo anterior. El vector A, que comienza aquí y termina acá, el vector B, el vector D, el vector C y el vector E. Para ello vamos a utilizar el método de las componentes y vamos a utilizar la fórmula que dice suma es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria en X o de la suma en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. Entonces se suman los cuadrados y se saca la raíz cuadrada y ese nos dará el valor del vector suma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como es un método basado en las componentes, entonces hay que coger cada vector y descomponerlo en sus componentes como hicimos la primera clase de vector de la guía anterior. Este es el vector A que comienza aquí y termina acá. Entonces hay que meterlo dentro de este rectángulo, dentro de este rectangulito que está aquí. Y sus componentes se dibujarían de esta manera. Aquí iría la componente de A en X. Esta sería X. Y esta sería la componente en Y. Esta que está aquí. AY. ¿Por qué? Porque se debe meter en este rectángulo. Entonces, AX hacia allá, ojo que este es donde comienza el vector, hacia allá. Lo tiro hacia allá por esta flechita. Y luego hacia arriba, porque también la flecha va hacia arriba. Entonces, componente vertical y componente horizontal. Vamos a coger el vector B. El vector B quedaría dibujado sus componentes en este rectángulo. Entonces quedaría esta primera componente. Esta sería BX. Y esta pequeñita sería BY. Con el C y con el D no vamos a poder dibujar componentes porque son, primero, C es un vector vertical, entonces queda así. Significa que solamente tendría CY, vamos a ponerlo, porque es vertical, Y recuerden es vertical. No tendría X, es decir que CX vale 0. Y en este caso, en el caso del vector D que es horizontal, entonces horizontal sería componente en X nada más de X y no tendría componente vertical de Y. En el caso del vector E, entonces este sí tiene aquí. Vamos a ponerle componente horizontal EX, vamos a poner un poquito acá, y tendría esta componente vertical EY. ¿Sí? Recuerden acá que este es el vector E, vamos a poner el vector, su nombre aquí, vector E. Bien, una vez tenemos dibujadas todas las componentes de todos los vectores, lo que hacemos es colocar sus valores acá, en este espacio,
y quedaría de la siguiente manera. La componente A en X valdría, contamos los cuadros o los espacios 1 y 2. Valdría 2 positivo, positivo, mira hacia allá. En el caso de AY tendría 1, 2, 3, 4. La componente vertical AY mediría 4 hacia arriba. Con B sería BX, sería 1 y 2 cuadros, o sea 2, y BY sería uno solo. BY uno solo, ¿verdad? En el caso de C, que hay que hacerlo en orden, CX, como no tiene, porque es vertical, miren, es vertical, entonces vale 0, no hay, porque no se dibujó. Y recuerden que esta quedó de 3, entonces miren que es el vector C, ese Y vale 3. Lo mismo hacemos con D, entonces dx valdría 2, porque miren quedó dividido en 2 cuadros, y dy, como no se dibujó, vale 0. En el caso de EX vale 1, un cuadrito, y EY, componente en Y, vale un cuadrito también. Listo. A continuación, ¿qué se hace? Se toman todas las X, o sea, este valor, este valor, este valor, este valor y este valor, y se suman. Eso es lo que dice el proceso, se suman. Entonces sería, como estamos cogiendo todas las X, entonces sería suma en X, que serían 2, que hay por aquí, 2 que hay por acá, 0 que hay por acá, 2 que hay por acá, y 1 que hay por acá. ¿Cuánto daría? 2 más 2, 4, más 0, 4, más 2, 6, más 1, 7. Es decir, la componente S en X vale 7. La componente S en Y, o sea, la suma de todas las Y, sería este valor 4, más 1, que es la otra Y, más 3. Aquí hay un pequeño problema, que la Y apunta hacia abajo. Como apunta hacia abajo, esta componente debe ser negativa. O sea que aquí cambiamos el valor por menos 3. ¿Por qué? Porque la Y, mire, en este caso ese Y apunta hacia abajo. Cada vez que una componente apunte hacia abajo debemos colocarla negativa. Y eso hace que en vez de sumar, restemos. Bueno, vamos por aquí. Vamos este con este. Ahora vendría 0, más 0 y más 1. Más 1. Entonces sería, la suma sería 4 más 1, 5. 5 menos 3, 2 más 1, daría 3. ¿Verdad? Vamos a rectificar. 4 más 1, 5. 5 menos 3, 2. 2 más 1, 3. Es decir, las componentes quedarían de 7 y de 3. Entonces el vector suma, le aplicamos la fórmula, dice sx al cuadrado, o sea 7 al cuadrado, más sy al cuadrado. Sy, recuerden que me dio 3, entonces quedaría 3 a la 2. Y quedaría así, esa expresión. 7 al cuadrado son 7 por 7, 49. Y 3 al cuadrado son 3 por 3, 9. Luego es una suma normal. 49 más 9 son 58. Es decir, el vector suma, me faltó algo, me faltó la raíz cuadrada. Hay que colocarla en todo momento. Y entonces el vector suma mide raíz de 58, que es lo que queríamos buscar. Ok, entonces gracias por haberme escuchado. Y ya saben, cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp, ¿verdad? O en la página Mundo Físico 3.0 también encuentran mucha información. Ok, nos vemos entonces, mis queridos amigos. Descansen y entreguen a tiempo su día. Nos vemos. Chao.